Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Estamos viendo las 7 iglesias de Apocalipsis. Estamos viendo las 7 iglesias, ya que creo que dentro de las 7 iglesias hay un mensaje profético para ahora y hay cosas que podemos nosotros, definitivamente podemos nosotros aprender de las iglesias. Y ya hemos visto la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Hoy nos toca pues ver la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia. Yo les comparto siempre este mapita para que ustedes tengan una idea. Ya vimos esta iglesia, esta primera iglesia. Déjenme ver el puntero, aquí está. Vimos la iglesia de Éfeso. A 60 kilómetros de la iglesia de Éfeso está Esmirna. Y a 80 kilómetros de Esmirna está Pérgamo, la que está aquí en azul. Y esa es la que vamos a estudiar hoy. Si usted no pudo estar en los estudios de Éfeso y de Esmirna, le invito que busque nuestro canal en YouTube y ahí puede ponerse al día, ¿verdad? Para que podamos seguir viendo las iglesias. Hoy nos vamos a ir al segundo capítulo de Apocalipsis, el capítulo 2, desde el verso 12, si no estoy mal en adelante. Pero antes de leer la escritura, o antes de irnos a la escritura, yo quiero que veamos junto con usted, veamos esta parte. La iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia. Si tomáramos, yo no sé, estuve a punto de quitar esta explicación que es con la que yo entro, porque no quisiera que se confundieran. Cuando yo hablo de que la iglesia de Éfeso es la primera iglesia desde el año 30 hasta el año 99, estoy hablando de que la iglesia tiene 2000 años en la tierra, desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si nosotros hasta el día de hoy fraccionáramos esos 2000 años y en esas fracciones, en esas 7 fracciones pusiéramos las 7 iglesias, vemos cómo encajan perfectamente, más sin embargo no es la única interpretación correcta. Es decir, esa es una forma de ver las iglesias, pero también podemos interpretar a las iglesias por su nombre. Las 7 iglesias tienen un nombre y tienen su significado. Podemos interpretar por su contenido profético, es decir, por lo que con cada una de las iglesias el Señor trata. Sabemos que las está tratando también con la iglesia de hoy en día, etcétera, etcétera. O sea, las perspectivas de cómo estudiar las iglesias pueden ser de varias maneras. Entonces, la iglesia de Pérgamo, si lo metemos dentro de las fracciones que yo les mencionaba de 2000 años, sería del año 313 al año 5038. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia contaminada. Es la iglesia que comienza a haber cierta apostasía, aunque no del todo, pero sí comienza a haber cierta apostasía. ¿Y por qué la ubicamos del año 313? Porque es allí donde el emperador Constantino II, no es el papá, sino es el hijo, Constantino II, se convierte al cristianismo y termina la persecución para la iglesia. Vimos el martes pasado, vimos Esmirna, como era la iglesia sufrida o la iglesia perseguida. Y fue la iglesia del año 100 al año 312, más o menos, o 313, porque todavía abarca un poco del año 313, donde sufrieron grandes persecuciones y grandes pérdidas en su seno. En el seno de la iglesia se dieron hechos históricos como, por ejemplo, tiraban a los cristianos al Coliseo, por ejemplo, y se los comían los leones.
los ponían a pelear con gladiadores, los ponían como juguetes de entretención en medio del Coliseo y salían carros con caballos para asesinarlos. O sea, es decir, hacían muchas cosas con los cristianos en el Imperio Romano. Sin embargo, en el año 313, por cuestión de fecha, es posible que algunas fechas ustedes digan, mire, a mí en el diccionario me parece que no fue 313, sino que fue 315 o 300 y algo. Mire, hay un error de las fechas ahí. Hay 3 años más o menos que se perdieron. Antes, en la época de Jesús, había un calendario que era el calendario hebreo, pero ahora nosotros, el calendario que ahora nos rige hoy en día, es el calendario gregoriano. Entonces significa que ahí en medio del cambio de esos dos calendarios hubieron un par de errores. Así que de repente no casa exactamente las fechas, pero es por el error en el calendario. Entonces la iglesia de Pérgamo es la iglesia que comienza con la conversión de Constantino y termina estableciendo el papado en el Vaticano en el año 538. Entonces es cuando ya se establece la iglesia jerárquica, la iglesia tradicional. Yo creo que aquí en el año 538 es donde realmente nace lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia romana o la iglesia tradicional católica. Pero eso pues lo podemos comentar después. Algunos antecedentes acerca de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo fue la capital del reino de Misia. El reino de Misia era un reino que pertenecía a los griegos. Tuvo su mayor auge en el año 3 y 4 antes de Cristo. Ese fue su mayor auge. De tal manera que fue pues prácticamente la capital de Asia para los griegos, estando Atenas cerca. Entonces tuvo una biblioteca de más de 200,000 libros. Se consideró la biblioteca segunda después de Alejandría. Usted sabe que Alejandría fue la ciudad que estableció Alejandro Magno, por eso o Alejandro el Grande, dependiendo del idioma con que usted lo busque. Y Alejandría fue la ciudad que Alejandro Magno fundó. Hoy Alejandría es Estambul, es Turquía. Las 7 iglesias, físicamente hablando, están en Asia Menor, en lo que ahora conocemos como Turquía. ¿Ok? Entonces, después de Alejandría, después ¿cómo se llama? De Estambul, era la segunda biblioteca más grande de todo el mundo. Imagínense lo importante que era esta ciudad para los griegos. Posteriormente, al llegar los romanos y conquistar esa región, es considerada la capital de la región de Asia y prácticamente ahí se establece el procónsul. El procónsul era un regidor de parte del Imperio Romano que dominaba la región, por la misma palabra lo dice, varias ciudades, ¿ok? Estos son antecedentes, esto es algo histórico, que más adelante algunas cosas van a salir, entonces necesito que ustedes lo sepan. Se edificó, dice, un magnífico templo para adorar a César Augusto. Antes, en la época de los griegos, se edificó un templo también para Zeus. Entonces, como era una metrópolis, como era una ciudad importante tanto para los griegos como para los romanos, se edificaron varios templos. Dentro de esos templos, pues el templo de César Augusto. Acuérdense que llegó un momento que los César se consideraban dioses en el Imperio Romano. Entonces ellos pedían adoración. Los César, bueno, digo los César porque fueron varios César los que gobernaron en lo que se desarrolló el Imperio Romano. De ahí fue una iglesia contaminada. De ahí vamos a partir. Ok, hoy sí, ya con estos más o menos estos antecedentes, si les queda ahí alguna duda, anótenlo y lo platicamos al final en las preguntas. Acuérdense que siempre dejamos unos minutos ahí para hacer preguntas y respuestas. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 en adelante. Mire lo que dice acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ok, como siempre vamos por parte.
¿Por qué Jesús, hablando a la iglesia, a la tercera iglesia de Pérgamo, se identifica el que tiene la espada aguda de dos filos? Dice esto. Porque veamos en primer lugar qué dice la Biblia acerca de la espada aguda de dos filos. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Entonces, sabemos y estamos bajo la premisa que la Biblia se explica a ella misma, se explica a la Biblia. Entonces, cuando el Señor se presenta, el que tiene la espada de dos filos, lo que le está diciendo, señores, yo soy el que discierno los pensamientos. Yo soy el que veo las intenciones del corazón. Yo soy el que peso. Yo soy el que divido el alma, que son nuestras emociones, que son nuestros pensamientos, que son nuestros criterios, y el espíritu. Si ustedes ven, aquí espíritu está con E minúscula, significa que es el espíritu del hombre. Entonces, cuando nosotros nacemos con la naturaleza, Romanos, esto lo explica Romanos muy bien, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 más o menos, lo explica muy bien Romanos. Cuando nosotros nacemos con una naturaleza de pecado y nacemos con nuestro espíritu muerto. Por eso es que le dijeron a Adán y a Eva, ciertamente si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Entonces en ese momento murió el espíritu de Adán y de Eva. Y entonces nosotros cuando nacemos con nuestro espíritu muerto. Entonces nuestro espíritu, quien nos gobierna a nosotros, es nuestra alma, es nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro criterio. Entonces nuestra alma con nuestro espíritu está amalgamada, o sea, está unida. ¿Sí? Por eso es que usted ve que uno llega con un montón de pensamientos al cristianismo y uno dice, no, pero es que yo pensaba que tal cosa era así, pero ahora por la palabra veo que no es así. Por ejemplo, a mí me corrigieron recién convertido. Yo le dije a un amigo, menos mal que era mi amigo, le digo, mira, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Entonces, este amigo no era tan misericordioso y me dice, ¿a dónde dice la Biblia eso? No sé, así he escuchado que dice la Biblia. Me dice, no, eso no está en la Biblia. Entonces, desde entonces me sentí un poco, no les voy a mentir, me sentí un poco humillado, ¿verdad? Porque la forma que me lo hizo ver mi amigo era como que muy cruel. Y entonces dije yo, no está en la Biblia. Entonces me preocupé por saber qué había en la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces se entiende que la palabra de Dios es una espada. Y cuando usa la palabra espada de dos filos, lo que significa es que cuando, en el tiempo de Jesús estoy hablando, cuando un soldado romano luchaba contra alguien más, cuando soltaba el primer espadazo, digámoslo así, la espada podía cortar, pero cuando ellos traían la espada de regreso, también podía pasar cortando. Entonces, cuando se tira el golpe, corta, y cuando se regresa el golpe, corta. Entonces, eso significaba, fue el Imperio Romano los primeros en utilizar este tipo de espadas, de dos filos, un filo a un lado y un filo al otro lado. Entonces, esto hacía que el ejército romano tuviera mucha eficacia en las batallas. Entonces, ocupa esta figura el Señor Jesús en época de los apóstoles y dice, el que tiene la espada de dos filos, o sea, en pocas palabras, el que tiene la arma más significativa de ese tiempo. Entonces, que divide, dice, el alma del espíritu. O sea, el Señor nos manda su palabra para dividir el alma, o sea, mis pensamientos, mis sentimientos, mis criterios del espíritu. El espíritu es lo que va recibiendo lo de Dios. Entonces más adelante lo explica, dice, discerniendo los pensamientos, o sea, discerniendo el alma, dice, y las intenciones del corazón. Entonces, ahí está el alma. Entonces, el alma, la palabra viene, corta con doble filo, corta y divide lo que es de Dios y lo que es mío. Lo que yo pienso y lo que dice Dios.
Porque, por ejemplo, yo cuántas veces he escuchado a algunos discutir y dicen, no, pero es que mira, y esto y lo otro, y es que les voy a mencionar algunos ejemplos, ¿ve? Es que los psicólogos dicen que no hay que golpear a los niños y efectivamente no hay que golpearlos, pero la Biblia sí dice que hay que corregirlos, que es diferente, hay que corregirlos con vara. Es decir, sí el niño tiene que sentir su cuerpo una corrección. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros con nuestras mentes naturales o nuestros padres con nuestras mentes naturales nos corrigieron con abuso. O sea, es decir, nos golpeaban, no nos corregían. Entonces ahora nosotros venimos y escuchamos la psicología decir que no hay que tocar ni con la mano, hay que tocar a los niños. Entonces tomamos nosotros ese pensamiento y cuando venimos al cristianismo y vemos en la Biblia, en Proverbios, que dice que la vara va a quitar la necedad del corazón del niño. Eso dice Proverbios. Entonces nosotros decimos, no, pero yo creo que no hay que darle con una vara al niño. Espéreme, la Biblia sí tiene razón. Entonces ahí es donde entra la palabra y divide. Y ahí es donde uno decide. Yo decido creerle a la palabra o quedarme con mis pensamientos, quedarme con las intenciones de mi corazón. Entonces, la palabra entra y cuando está diciendo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, eso ya lo explicamos, y penetra, dice, hasta dividir el alma y el espíritu, o sea, divide. Y entonces uno ya en su espíritu, en lo más profundo de su ser, uno ya entiende a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que al niño se le corrige con vara, que no es un maltrato a la manera que nos lo hicieron nuestros padres, si alguno de nosotros recibió ese maltrato, ¿verdad? Sino que es una corrección con algo físico, pero obviamente con una intención. Entonces es diferente. Entonces ahí discierne la palabra los pensamientos y dice uno, yo no sabía que era así. Y entonces la intención del corazón queda expuesta y llega la palabra y divide. Amén. Entonces, por eso es que se está presentando el Señor de esta manera. Y hay un por qué Él se presenta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. O sea, aquel que divide lo bueno de lo malo, lo humano de lo divino, el pensamiento del hombre del pensamiento de Dios, dice lo siguiente. Mire verso 13, vamos a avanzar un poco porque el tiempo nos ha avanzado. Yo sé dónde moras. Le está diciendo a la iglesia, aquí no la está regañando, ojo, veamos la intención de las palabras. Yo sé dónde moras, le está diciendo. Y entonces le explica dónde está el trono de Satanás. ¡Wow! O sea, la iglesia esta moraba donde estaba el trono de Satanás. Ahora, ¿cuál era el trono de Satanás? Curiosamente, no sé si usted sabía, pero la palabra el nombre Pérgamo significa altura. El nombre Pérgamo significa colina alta. Los nombres en la Biblia no están ahí por gusto. Por ejemplo, les voy a mencionar las iglesias que estaban, que ya hemos estudiado. Efesios se significa, en español estoy hablando, Efesios significa deseable. Esmirna significa mirra, eso lo vimos en el estudio pasado, pero Pérgamo significa altura o colina alta. Entonces, de alguna manera, el Señor estaba tratando con la autosuficiencia de esta ciudad, como que eran un poquito elevados. Entonces dice, yo sé dónde moras, le pone el Señor a la iglesia, donde está el trono de Satanás. Cuando hablamos de tronos, estamos hablando de reinos o de dominio. Entonces dice, mira, en esa ciudad donde tú moras, ahí también mora Satanás. Ahí Satanás tiene un trono. Ahí Satanás tiene dominado a otra gente. Ahí Satanás tiene dominio sobre esos pueblos. Pero ¿sabes qué? Tú has guardado fielmente mi nombre. Sigamos leyendo. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. O sea, es decir, a pesar de todo eso, a pesar de que Satanás se había entronado en esta ciudad, a pesar de que Satanás estaba ahí morando, esta iglesia guardaba fielmente el nombre del Señor y no había negado su fe. Por eso es que yo quiero que vea que no está regañando a la iglesia, sino que está
diciéndole, mira, yo sé dónde moras, yo sé dónde vives, yo sé que la ciudad de Pérgamo es una ciudad pagana, yo sé que ahí erigieron una estatua de 14 metros para César Augusto. Yo sé que le han pedido a todos a todos los ciudadanos que adoren esa estatua, pero yo sé que no me has negado, yo sé que no has adorado, yo sé que no te has rendido ante los ídolos, yo sé que estás en medio del trono de Satanás, pero ha guardado tu fidelidad. Entonces quiero que note que es esto lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia. Entonces dice, dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Imagínense, no todas las ciudades podemos decir que está entronado Satanás. ¿Por qué le leí el significado de Pérgamo? Porque yo creo que una de las grandes, uno de los grandes áreas donde Dios va a tener que entrar y lamentablemente hasta su segunda venida, muchos no lo van a ver hasta que ya estén delante de Dios, es que el orgullo del ser humano, el orgullo del hombre, hace que nosotros nos alejemos de Dios, tomemos nuestras propias decisiones. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos volvemos independientes, nos volvemos, ¿cuál sería la palabra? Nos volvemos absolutos tomando decisiones, nosotros nos alejamos de Dios y nos acercamos al trono de Satanás, porque eso fue lo que hizo Satanás. Satanás tomó sus propias decisiones. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios. Entonces Satanás pone un trono igual que Dios. Satanás pone un trono y ese trono lo ha cedido la ciudad, ha cedido los hombres a ese trono. Curiosamente, sigamos leyendo, aunque en los días de Antipas, dice, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, mire, no solo está el trono de Satanás, sino que mora Satanás ahí. La ciudad estaba morando Satanás. Cuando dice morando Satanás, nosotros a veces creemos que Satanás está en el infierno y tiene cuernos y tiene cola y tiene un tridente. Y desde el infierno él está, nos imaginamos a veces a la manera de perdonen, vean, yo no sé si alguno de ustedes no ha visto el programa, creemos que a veces es como lo pinta Derbez, vea. Derbez sale ahí que el hijo del diablo, un diablito pasa molestando con un botón, arruinándole el día a mucha gente. Nosotros pensamos que así es Satanás, y no, Satanás mora en medio de la gente, Satanás tiene su trono en medio de la gente. Entonces, qué curioso que esta iglesia se encontraba en una ciudad donde estaba el trono de Satanás y donde moraba Satanás. Qué tremendo, porque no sé cuántos ministros de hoy en día, de los famosos ministros que hay hoy en día, se animarían a estar en el trono de Satanás, perdón, en la ciudad donde está el trono de Satanás. No sé si usted se ha puesto a pensar eso. O sea, y yo conozco siervos que lo están. Por ejemplo, lugares donde está feo la seguridad, donde hay mareros, donde hay delincuencia, donde hay drogadicción, donde hay drogas, muertos, etcétera. Ahí en medio estaba la iglesia, ahí en Pérgamo, ahí estaba la iglesia dando testimonio de que hay un Dios. Entonces, hoy los misioneros sienten llamado a Estados Unidos, a poner una iglesia a Estados Unidos donde pensamos que Estados Unidos es próspero y ahí Dios nos va a llevar y nos va a bendecir y esto y lo otro. Pero ¿cuántos de nosotros estamos pensando en hacer la obra? No importa si en esa ciudad está el trono de Satanás y si aún mora Satanás. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Si Dios lo ha llamado, usted está dispuesto a ir hasta donde Dios lo mande, a hacer lo que otros no quieren hacer, donde no va a haber cámaras, donde no va a haber reporteros diciéndole, wow, este misionero viene a tal lugar, hace esto, hace lo otro. No, ahí no hay reflectores. Ahí está el trono de Satanás y la morada de Satanás, es decir, irle a arrebatar a Satanás esas almas que se están perdiendo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo. Entonces, y se había mantenido fiel. Y dice, y mi testigo, mi siervo fiel, Antipas, que fue muerto entre vosotros. Este Antipas era un cristiano del primer siglo que al erigir esta estatua que yo le decía que medía 14 metros de César Augusto, al pasar enfrente de esa estatua, la gente tenía que reverenciar, eso es hacer adoración a la estatua de César.
Entonces, y este Antipas, el procónsul, se recuerda que era donde vivía el procónsul, ahí donde estaba el procónsul, Antipas, dice la historia, que Antipas pasó enfrente de esta estatua y no quiso reverenciarla, y el procónsul estaba enfrente. Entonces lo mandó a detener con soldados romanos y le dijo, ¿y tú por qué no reverencias al Dios Augusto César? Y le dijo, porque para mí solo hay un solo Dios. Y no te das cuenta que toda la ciudad está en contra tuya. Y entonces él viene y la respuesta que le da, histórica, eso está en los libros de historia, dice que Antipas le dice, bueno, le dice, si toda la ciudad está en contra mía, pero yo estoy a favor de Dios, le dice, todos pueden estar en contra mía, pero yo nunca voy a estar en contra de Dios. Entonces le dice, bueno, pues te vas a arrepentir de esto, si no te vamos a matar. Y dice que el procónsul manda a poner una olla grande de metal y mete agua y comienza a hervir la olla. Y le dice, si no te arrepientes o si no quieres reverenciar al Dios César Augusto, te vamos a meter adentro de la olla, una olla hirviendo. Y así dice la historia que murió Antipas, un líder de su iglesia, un líder de la iglesia en Pérgamo. Entonces, por eso el Señor lo menciona en el año 100 después de Cristo. Dice, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros. O sea, tuvo una muerte espantosa. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en morir en agua hirviendo. Ha de haber sido horrible, pero él no. Por eso le dice mi testigo, mi siervo fiel, porque él no negó a Jesús. Entonces, ojo con esto. Está en el verso 13, Jesús está, porque es Jesús el que está hablando con la iglesia, está alabando las cosas buenas que habían en la iglesia en Pérgamo. ¿Ok? Ahora, cosa diferente es en el verso 14, en el verso que vamos a seguir. Mire lo que dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, esta iglesia, a pesar de que había mantenido fiel, que estaba en una ciudad complicada, donde estaba el trono de Satanás, donde moraba Satanás, y habían visto morir líderes como Antipas, y que prácticamente los habían consignado, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, Jesús viene y le dice, tienes unas pocas cosas en contra de ti, tengo algunas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ahora, yo le voy a decir, y si usted de los que anota, anote, ¿qué es la doctrina de Balaam? Ya la vamos a ver, enseñaba, dice, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer. Ya vamos a ver dónde está eso. Dice a cometer actos de inmoralidad. Verso 15, así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, las pocas cosas que tenía Jesús en contra de esta iglesia eran dos cosas. Uno, los que tenían la doctrina de Balaam, y dos, los que tenían la doctrina de los nicolaitas. Ahora, hablemos primero los que tenían la doctrina de Balaam. Fíjese que es curioso porque Balaam es un profeta. Uy, ya me moví aquí. Dame un segundo. Es un profeta de Dios. Deme un segundo que les quedó ahí. Ahí está. Era un profeta de Dios. Balaam, veamos cuál era la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta de Dios. Eso lo dice, mire, si usted quiere ver la historia de Balaam, está en Números, capítulo 25, del verso 1 al verso 18. Fíjese que es curioso porque Balaam era un profeta hebreo, era un hebreo. El nombre Balaam es hebreo. Y dice que era un profeta de Dios en la región de Mesopotamia. La Biblia lo describe como un profeta de Dios. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál era el problema de este profeta? Usted lo va a leer después, solo anótelo, Números 25, del verso 1 al verso 18. Déjenme ver. Denme un segundo, me están diciendo que no se ve nada. Ahí está. Bueno,
Dejaré de compartir un ratito y les comparto así. Vamos a ver quién era, quién era Balaam. En primer lugar, era un profeta de Dios. Pero ¿cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era un profeta que usaba sus dones. Oiga esto, usaba sus dones para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque Balaam, en primer lugar, dice que usted va a leer esta historia, pero se la voy a tratar de resumir. Balaam dice que el rey Balac de Moab, el rey de Moab dice que quería destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y que él sabía que el Dios de Israel protegía a ese pueblo. Entonces viene y manda a llamar a Balaam, que él sabía que andaba medio chueco, y entonces lo manda una comitiva a hablar con Balaam, el profeta, para que él pudiera llegar hasta donde estaba el rey Balac, el rey enemigo. Y viene Balaam al principio, fíjese que es lo curioso de esta historia, porque Balaam al principio les dice que no, porque ha consultado al Señor, a Jehová, y el Señor le ha dicho que no vaya. Entonces les dice que no va a ir. Pero después el rey más astuto, Balac, les manda una nueva comitiva y les manda una comitiva real, o sea, iban príncipes en esa comitiva, iba gente importante y llevaban, me imagino yo que llevaban hasta ofrenda, o sea, hasta dinero. Y hablan con Balaam, hablan con el profeta Balaam y le dicen, mira, el rey está dispuesto a pagarte, lo único que quiere es que tú vayas. Y entonces estos príncipes persuaden a Balaam cuando el Señor ya le había hablado a Balaam que no fuera. Y entonces lo que le dice es, mira, voy a orar esta noche y voy a preguntarle nuevamente a Dios. Y si Dios quiere, voy a ir. Y es curioso la historia de Balaam porque dice que esa noche él vuelve a preguntarle al Señor y el Señor le dice que sí, que está bien, que vaya. Y él se mueve este profeta y va a la ciudad donde está el rey de Balac. Y entonces viene el rey y le dice, mira, yo quiero destruir a este pueblo. ¿Qué hago? Y en el camino, perdón, se me olvidó un detalle, en el camino, ¿usted se acuerda de la burra de Balaam, que todos lo vimos en escuela dominical? Dice que la burra iba a Balaam en su burra a encontrarse con este rey Balac y había un ángel que le iba a quitar la vida a este profeta. Y usted dice, bueno, ¿y no el Señor le había dicho que sí, que fuera? Pues, porque el problema es que Balaam era un profeta contaminado, era un profeta, era un ministro en proceso de degeneración, o sea, en el proceso, no de restauración, sino en un proceso de degeneración. Entonces, él iba y la burra ve al ángel y se para. Y gracias a la burra no muere el profeta. No porque había un ángel que le iba a quitar la vida a este profeta por haberse levantado en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estos son los ministros, número uno, que usan sus dones para beneficio propio. No sé si usted los ha conocido. Un músico que le dice a usted, mire hermano, yo quiero que me invita a su iglesia. Y usted le dice, vaya, está bien, vamos a ver qué día. Y le vuelve a hablar, vea, hermano, yo quiero que me invite a su iglesia. Vaya, pues está bien. Quedan en una fecha, llega a ministrar y después de la administración le dice, va hermano, van a ser $500, $1,000. Y yo no estoy diciendo que no esté bien que algunos siervos de Dios puedan vivir dentro del ministerio. El problema es cuando usas tus dones para tu beneficio propio. Una de las cosas que yo admiro, bueno, estoy hablando de alabanza, pero eso pasa hasta con los pastores, hasta con los predicadores. Hay predicadores que si usted no llena primero un formulario de cuánto va a ganar, qué es lo que necesita, un hotel 5 estrellas, que esto, que lo otro, si usted no llena eso, ese ministro no llega a su iglesia. Eso es lo que se mueve en el mundo cristiano hoy en día. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios por la vida de Abraham, es que Abraham hoy lo dijo, dice, tengo 27 años de servir de músico en una iglesia, pero hasta hace 10 años me convertí, dijo él. Es porque hasta hace 10 años el Señor le salió al encuentro y le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Y él corrigió, él abrió su corazón y Dios hizo la obra. Hoy usted a Abraham, y no es que le esté echando flores porque esté aquí, ¿verdad? Pero Abraham, por ejemplo, es uno de los
de las personas que a mí me bendicen porque yo le digo a Abraham, vamos a hacer tal cosa. Él no me anda diciendo, mira, ¿y cuánto me vas a pagar? Entonces, la doctrina de Balaam son aquellos ministros que se benefician de su don. Es un profeta contaminado. Primero le preguntó a Dios, y cuando llegó la comitiva de Balac para preguntar, volvió a orar. Y el Señor, dentro de la permisión de él, le dijo, bueno, va, ve. Pero no era la voluntad de Dios. Son aquellos ministros que no, miren, hay un término en nuestros tiempos que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Lo ha escuchado? Ellos piensan que eso se puede aplicar también a Dios. No, es mejor pedir perdón que pedir permiso, dice. Es como por ejemplo, los padres, a los que tenemos la bendición de ser padres, que nosotros nos pide permiso a nuestros hijos para ir a algún lado y nosotros le decimos, no, mira, mejor no vayas porque está la pandemia, porque esto, porque lo otro, porque acá, y la hija o el hijo insiste, y de repente la mamá ya cansada le dice, anda pues, solo que tener cuidado, usa antifaz, usa alcohol, esto, lo otro, entonces la deja ir, no porque quiera que ella vaya, sino que como quien dice, ya me hostigaste. Entonces, esa es la doctrina de Balaam. Ahora, ¿qué es lo que pasó después? Que en Apocalipsis, y hoy sí lo vamos a compartir, en Apocalipsis narra lo que realmente pasó con Balaam. Mire lo que dice este versículo. Dice, la que tiene la doctrina de Balaam, que enseñan, dice, que enseñaba a Balac, el rey que yo les decía de Moab, a poner tropiezo a los hijos de Israel. Fíjense que viene Balaam y acepta maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Balaam va y entonces quiere maldecir al pueblo de Israel, pero como usted sabe que hay principios espirituales y principios eternos, Balaam no puede maldecir a Israel, sino que termina bendiciéndolo. Entonces viene este rey Balac y le vuelve a hablar al profeta y le dice, ¿qué pasó? Yo te mandé a maldecirlo, no a bendecirlo. Y le dice, lo que pasa es que ellos están protegidos por su Dios. Y entonces viene el rey y le dice, bueno, busquemos una manera de que ellos sean maldecidos. Y entonces este profeta contaminado, oiga, un profeta de Dios que al final dice, comienza como profeta, pero termina como adivino. En la Biblia no narra, al final dice Balac el adivino. Ya no lo llama como profeta. Entonces viene este adivino y le dice, ¿sabes qué? Hay una forma. Manda a mujeres de Moab, bonitas, y que se metan con los hombres de Israel. Eso va a traer una maldición sobre ellos y su Dios se va a apartar de ellos. Y efectivamente eso pasa en ese acto inmoral. O sea, ellos mandan mujeres para que se metan con los hijos de Israel y coman cosas sacrificadas a los ídolos y que cometan actos inmorales, o sea, se terminan acostando con los hijos de Israel. Entonces, al final, eso quita la cobertura de Dios sobre el pueblo y trae una maldición. Entonces, al final, indirectamente, Balaam hace que caiga una maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que está diciendo en Apocalipsis el Señor. Hay unos de la doctrina de Balaam en medio tuyo que enseñan a poner tropiezo. ¿De qué manera? Usando mal sus dones. Enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto no es literal, esto es en forma figurativa. A cometer actos inmorales, o sea, a acostarse, a cometer fornicación espiritual. Entonces, ojo con esto. Estos son los de la doctrina de Balaam. ¿Se recuerda que le dije que significaba Pérgamo? Lugar alto, montaña alta. Entonces, esto tiene que ver con el orgullo. O sea, somos demasiado orgullosos para reconocer que somos débiles y que sin la ayuda del Señor y sin la misericordia del Señor, Dios no nos va a librar de todo esto. Entonces, habían de la doctrina de Balaam y después están los de la doctrina de los Nicolaitas, que creo que ya los de la doctrina de los Nicolaitas ya los vimos
hace 3 martes atrás, que es la gente que pone, son líderes que ponen, que ellos se enseñorean de la grey del Señor. Y que no solo se enseñorean, sino que también hacen que el ministerio se vuelva un negocio. Los de la doctrina de la prosperidad son los nicolaitas. Aquellos que se enseñorean y que son, wow, yo no sé si ustedes se han podido fijar, pero muchas veces Dios levanta hombres de Dios. Hombres como, por ejemplo, les puedo hablar, hombres fieles como Billy Graham, hombre que ministró a reyes, gobernantes, levantó una universidad, ministró delante del Congreso, les habló del Señor, etcétera, etcétera. Pero también en medio de ellos se levantan ministros contaminados, ministros que solo andan buscando la parte económica, que son los nicolaitas, la parte económica, y a enseñorearse de la gente. Es que si no está el pastor fulano de tal, no hay bendición. Eso es aberrante delante de Dios. Sigamos. Ahora, estas dos cosas son las que el Señor ¿cuál sería la palabra? Reprende a la iglesia porque tiene estos dos tipos de doctrina que contaminan a las personas. Contaminan a las personas. Usted me dice, mire, ¿y eso aplica para nuestros tiempos? Claro que aplica para nuestros tiempos. Mire, verso 16, terminemos. Por tanto, dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, miren, cuando dice arrepiéntete, si ustedes ven, el Señor lo dice a 5 iglesias, arrepiéntete. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento, la palabra es metanoia. Metanoia es la palabra arrepentimiento. Y metanoia es, la palabra arrepentimiento es cambiar de dirección o cambio de mente. Entonces lo que le está diciendo, hey, te estás siguiendo por un camino que no es. Necesito que te arrepientas, necesito que regreses, necesito que cambies de dirección. Dice, pelearé contra ellos con la palabra de mi boca, la espada de 2 filos. Verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, y aquí va algo bien bonito, porque dice el verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a qué, a la iglesia de Pérgamo, no, a las iglesias. Por eso es que estamos estudiando nosotros estas 7 iglesias, porque hay algo que Dios nos quiere decir, hay algo que podemos sacar de aplicación a nuestras vidas. Al vencedor, dice la Escritura, le daré maná escondido. Nosotros hace dos domingos hablamos del maná, y hay 3 tipos de maná. Número 1, el maná que caía día con día. Estoy hablando del Antiguo Testamento. El maná que caía día con día. Número 2, el maná que caía el 6º día, duraba 2 días nada más. El primer maná duraba 1 día nada más. El segundo maná, que era el que caía el 6º día, duraba 2 días para ser comido. Y hay un tercer maná, que es el maná que se agarró y se puso en el arca del pacto. En el arca del pacto, o el arca de la presencia de Dios, en el tabernáculo de Moisés, habían 3 cosas adentro del arca del pacto. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más? Las tablas de la ley y el maná. Representando al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el maná escondido lo que está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vences de esto, yo te voy a dar un pan que nadie te ha dado. Un pan que está en el secreto de Dios, un pan que está en la presencia de Dios mismo, porque cuando dice maná escondido, está hablando del maná, figurativamente hablando del maná que se puso en el arca del pacto. Ese maná que solamente tiene acceso a aquel que se humilla y llega delante de la presencia de Dios. Eso es lo que les está ofreciendo. Dice, al vencedor le daré maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca grabada, dice, en la piedrecita un nuevo nombre. Usted sabe que el nombre se le cambiaba en la Biblia siempre cuando se cambiaba de dimensión a alguien. Por ejemplo, Jacob. Jacob significa, en el Antiguo Testamento estoy hablando, Jacob significa suplantador. Pero cuando peleó con Dios y el Señor, el ángel de Jehová, lo descoyuntó y él ya no volvió a caminar igual,
él fue transformado y le cambiaron hasta el nombre. A partir de ahora ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Igual Pedro, le dijeron, Pedro, tú te llamas Pedro, Simón, pero a partir de ahora, perdón, tú eres Simón Pedro, pero a partir de ahora te llamarás ¿qué? Te llamarás Pedro, piedrecita. Entonces le cambian de dimensión a las personas. Se llamaba Simón y le pusieron Pedro. Se llamaba Jacob y le pusieron Israel. Y así usted puede ver a través de la Biblia cómo Dios siempre que cambia la naturaleza o lo interno de las personas les cambia de nombre. Entonces está prometiendo dos cosas, o los dos galardones que está prometiendo en el verso 17 a las iglesias es que al vencedor le va a dar maná escondido, que es palabra o pan de su presencia, y número dos, le va a dar otro nombre, le va a dar otra dimensión, le va a dar algo que solamente Dios y él van a conocer, el cual nadie dice conoce sino aquel que lo recibe. Entonces nos está dando o nos está incentivando el Señor cuando dice le voy a dar esta recompensa, nos está motivando a que nos mantengamos fieles a Dios, a que entendamos de que Dios ve en lo oculto, que Dios ve a pesar de todos los problemas que por nosotros podemos estar pasando. Uy, este verso ya no, este verso se me coló ahí. Entonces, pregunto, ¿hay preguntas hoy? Veamos, ya nos avanzó el tiempo, nos quedan 5 minutitos. Enciendan su micrófono, lo que quieran preguntar, tengan la libertad de hacerlo. Yo tengo una. Adelante, adelante. ¿A qué se refiere cuando dijo fornicación espiritual? Miren, es fornicación o literal, porque también acuérdense que el Señor nos está llamando a que no forniquemos. O fornicación espiritual tiene que ver, por ejemplo, en Apocalipsis habla allá por el capítulo 13, habla de la gran ramera. Dice, la que fornica con los gobernantes. Ese es un tipo de fornicación espiritual. O sea, la gran ramera es aquella que fue iglesia y que se corrompió. Así como vaya, la mujer, perdonen, no quiero ofender, ¿verdad? Pero así como la mujer nace pura, casta, ¿sí? Pero cuando crece, se vuelve mujer, puede terminar en la prostitución. Así nosotros también espiritualmente nacemos con una inocencia, con una fe pura, pero que si nosotros no tenemos cuidado, podemos prostituir nuestra espiritualidad. ¿Cómo? Escuchando otros espíritus, escuchando doctrinas erradas. Fornicación espiritual es escuchar espíritus de error. Prácticamente lo que hacía ¿cómo se llama? Baales y los nicolaitas casi. Sí, los de la doctrina de Balaam y los nicolaitas, correcto. Ok, gracias. Excelente. ¿Alguien más? Mientras tomo agua. Yo pensé que me iban a preguntar algo del profeta. Eso del profeta está bueno, estudiarlo. Miren, capítulo 25 de Números. Yo le iba a preguntar, yo ya lo leí, pero yo no leí esa parte, o sea, me quedé con la duda, pero dije yo lo voy a releer porque yo no vi que él hiciera mal en ese momento. No, es que ahí comienza el relato. Ah. Pero obviamente más adelante él comienza como profeta de Dios y termina como adivino. Literalmente la Biblia lo dice el adivino Balaam. Entonces él prácticamente es desechado del ministerio. Bueno, por eso es que hay que tener cuidado con ese tipo de doctrina. Adelante. Yo más que una pregunta, no sabía mucho de Balaam. Sí. Por eso que cuando dijiste que era profeta de Dios, yo te decía que no, porque creí que en lo que estabas quitando la presentación estabas diciendo, se te cruzaron las palabras. Sí. Pero no sabía, para mí era un extranjero que iba a maldecir al pueblo, mas no sabía que Balaam, que era un profeta, ¿verdad? Correcto, la palabra Balaam tiene un significado en hebreos.
Y me hizo recordar a Bar Jesús. Correcto. Sí, sí, ¿verdad? Bar Que se llama Jesús, Hijo de que... Dios. ¿Perdón? Que se hacía llamar el Hijo de Dios. Ujú. Curiosamente, Bar Jesús, la palabra Bar es hijo, Jesús. Ujú. Entonces, Bar Jesús es hijo de Jesús. Ujú. Y Sí. el problema es ese, que los profetas o los falsos profetas que nos advierte Primera de Timoteo, son falsos profetas que no vienen con el rótulo de falsos profetas. No son personas que vienen con cachos y cola, sino son encubiertamente entran dentro de la iglesia y comienzan a dividir a la gente, comienzan a enseñar doctrinas que desde mi punto de vista hay tres tipos de doctrina en la Biblia: la doctrina de Dios, la doctrina del hombre y la doctrina de demonios. Entonces, este tipo de doctrinas de Balaam y los nicolaitas ya es doctrina de demonios. Porque, por ejemplo, una doctrina de hombre podría ser la gente que enseña que las mujeres no deben de usar pantalones. ¿Ya? No, porque es pecado, que eso es una doctrina de hombres. ¿Por qué? Porque el pastor concibe religiosamente que las mujeres no deben de usar pantalones. Esa es una doctrina de hombres. No hay ningún parte en la Biblia donde diga no usen pantalones. Si no, Jesús hubiera pecado porque Jesús usó túnica. Pero bueno, esa es una doctrina de hombre. Pero la doctrina de demonios es toda aquella doctrina que nos lleva a fornicar espiritualmente, nos lleva a faltarle a Dios. Por ejemplo, yo he conocido gente que ha comenzado bien y de repente usted los encuentra disparados en su forma de pensar. O sea, disparado me refiero que ahora creen que tal cosa, y ahora creen que Jesús no es Dios, y ahora creen que tal cosa, y ahora creen que hay que bautizarse por los muertos, y ahora creen que no sé qué. O sea, y usted dice, híjole, ¿y cómo llegó hasta ahí? Vea, llegó hasta ahí sutilmente enseñado por este tipo de profetas contaminados, y, ojo, son doctrina de demonios. Podemos incluir entonces al Bar Jesús en la doctrina de Balaam, ¿verdad? Sí, sí, porque eso es figurativamente hablando. Acuérdate que ¿qué es lo que quería hacer Bar Jesús? Que no, que el gobernante no recibiera a Cristo, no recibiera la palabra. La palabra no contaminada. Bueno, gracias, man. Sí, Yo un comentario. adelante, adelante. Sí, es importante recordar que en el caso de este profeta que se corrompió, Balaam, como tal profeta era quien recibía directamente de Dios, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, él era la luz y guía de los hijos de Israel. El problema es que él, como nos explicabas, él utilizó sus dones para sí mismo, y como estaba en proceso de una autodestrucción, ¿verdad? Él aún estaba capacitado para ver las maravillas, incluso escuchó lo de la burra, se lo estaba comentando, Sí. pero a la vez dejó sordo y ciego el pueblo, y entonces él se corrompió, y al fin de eso corrompió el pueblo. Correcto. Y al final terminó siendo un adivino, como decís. La cuestión está en esto, que nosotros en ocasiones buscamos un mensaje, una palabra, alguien nos recomienda a otro, y tenemos que tener mucho cuidado lo que escuchamos, porque como estábamos comentando, después acaban pensando diferente, y eso puede pasar cualquier día, y que sí que hay que estar alerta al espíritu y la palabra de verdad. Correcto, totalmente, gracias. Un aporte, hermano. Adelante. Fíjese que a principio de año, con lo de el año 2020, ¿verdad? Yo lo relacionaba con la vista. Sí, sí. Entonces empecé a estudiar qué era la vista 2020. Y una de las cosas era tener agudeza, claridad y precisión en la vista, no solo ver bien. Entonces, ahí fue donde estudié esto de Balaam, porque Dios me decía que tenemos que como que interpretar bien lo que Él nos está diciendo, no dejarnos confundir. Y como a principio de años no habían pensado todo esto de la pandemia ni nada, sí. Yo lo veía como que iba a haber demasiado, como que nosotros teníamos que discernir pues bien este año,
porque hay demasiada confusión. Ahora, 8 meses después, yo digo, puchica, realmente un poco lo que decía el hermano, tanto mensaje que hay ahora, porque todo el mundo, sea pastor o no sea pastor, a quien se le ocurra, empieza a hablar, vea, de la Biblia. Entonces, qué bueno por un lado, porque se hace evangelismo, pero también, como decía él, o sea, no podemos como ir pues por otra dirección, vea. Entonces, hoy 8 meses después entiendo más ese estudio que Dios me permitió. Ajá. Totalmente. Hay que tener cuidado. Estas doctrinas se mezclan en la iglesia asolapadamente. No dicen, hey, somos una doctrina de demonios y aquí venimos, vea, no, sino que asolapadamente se meten en el pensamiento de la gente y eso muchas veces saca del lugar donde Dios tiene a la gente. Hay que tener cuidado. Totalmente de acuerdo con los dos comentarios de ustedes. Ahorita mientras usted hablaba, estaba corroborando y yo les dije número 25 y en realidad el número 22, 23 y 25. Hay 3 capítulos donde habla entero de Balaam. El capítulo 22 de Números, el capítulo 23 y el capítulo 24. Ahí encuentran la historia completa de Balaam y van a poder corroborar lo que yo les acabo de comentar. ¿Vea? No hay nada más, ningún aporte más. También meme con lo de, ¿cómo se llamaba el que lo cocinaron? Antipas. Antipas, vea. Sí. Me recuerda a, ¿cómo se llamaba al que quemaron? Al pastor, al de Esmirna. Sí. Policarpo. Policarpo. Sí. Sí, me gusta porque en algún lugar oí que cuando Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Correcto. Una vez leí que la palabra testigo significaba mártir. No Sí. sé si está bien o no. Es correcto. La traducción literal es mártir. Y ahí lo aclara Jesús otra vez y dice, mi testigo, mi siervo fiel. Entonces asocio lo de testigo con su muerte, ¿verdad? De esa manera tan tremenda como un mártir. Correcto. Gracias, hermanos. Amén. Sí, curiosamente acabamos de ver 2 iglesias y vemos 2 mártires, ¿verdad? O sea, el primer mártir fue Esteban en el capítulo 7, si no estoy mal, de Hechos. Y vemos a través de la escritura cómo había gente con convicción. Yo creo que yo personalmente le digo al Señor, si a mí me tocara vivir esta época, a saber cómo no fuera, hermano. Porque a veces estamos muy cómodos como iglesia. Algo bueno vendrá. Amén. Me ayudarás. Confiado estoy en tu amor me sostendrá. Amanecerá para mí. Sonreír, en ti puedo creer. Tú siempre has sido fiel.